¿Usted cree que está declinando el poder de Estados Unidos en el mundo? Si lo cree, está en compañía de muchos expertos que piensan que eso está sucediendo. Yo no sé, yo no creo. Creo que es aún muy temprano para declarar el ocaso de la superpotencia norteamericana. Pero lo que no es muy temprano es para registrar un hecho excepcional en los análisis de la política mundial. Resulta que este país, Estados Unidos, está cediendo unilateralmente espacios de poder a potencias rivales. Pero otra gran sorpresa de este cambio de escena es que Estados Unidos no tiene un archirrival que le esté robando el protagonismo, la influencia, le esté quitando poder. Es más bien, repito, la insólita situación en la cual Washington está entregando el codiciado papel principal que ha tenido, se lo está entregando a otros sin que nadie se lo arrebate. ¿Qué fuerzas se esconden detrás de la abdicación de poder que está mostrando Estados Unidos? ¿Quiénes están ocupando el vacío de poder que está dejando la superpotencia en retirada? Lo discutimos en el siguiente reportaje. Miren. Durante décadas, Estados Unidos ocupó sin miedo el protagonismo del escenario global. Algunos quisieron retarlo, pero pudo siempre mantener el papel principal, el papel de superpotencia. De repente las cosas empezaron a cambiar y Estados Unidos fue perdiendo protagonismo. Nadie le robó su papel protagónico. Por decisión propia, fue saliendo de importantes escenarios internacionales. Algunos pensarán de inmediato en un culpable. Vamos a firmar 3 memorandos. El primero es la salida de los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Todos saben lo que esto significa, ¿no? Porque lo hemos discutido bastante. Gracias. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el famoso TTP, no incluía a China. Estaba diseñado para fomentar la integración de Estados Unidos con sus aliados en Asia. Una vez afuera Estados Unidos, Pekín reaccionó de inmediato para aprovechar la situación. Inició contactos al más alto nivel con los otros 11 países miembros del TTP para proponerles un atractivo acuerdo comercial. Pero, aunque es fácil apuntar al aislacionismo de Donald Trump, la cesión de poder por parte de Estados Unidos empezó antes que él llegara a la presidencia. Gran parte de la culpa la lleva la fragmentación entre los demócratas y los republicanos. Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, nos los dijo muy claro hace un par de años. Por un lado están los demócratas, que casi nunca apoyan ningún tratado de comercio. Y por el otro están los republicanos, que casi nunca apoyan la participación de los Estados Unidos en organizaciones internacionales. Pero sin tratados de comercio y sin participar en organizaciones internacionales, es muy difícil que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, pueda fomentar y sostener un sistema económico global que funcione bien. Esa fragmentación dificulta enormemente la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, en el 2015, el Congreso tenía que aprobar unas reformas para fortalecer al Fondo Monetario Internacional, una institución que forma una parte importante de un orden mundial que beneficia a los yanquis. Estados Unidos se quedó como el único de 189 países que no las aprobó. Sin el voto americano, las reformas no se llevaron a cabo. China se puso las pilas y creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Hoy por hoy, esta organización tiene 57 miembros y 25 más andan por allí esperando su puesto. Y claro está, Estados Unidos no se ha unido al club. Pero el comercio y las multilaterales son solo 2 de las muchas áreas en las que Estados Unidos ya no es protagonista. La lista de ejemplos es interminable. La lucha contra la proliferación nuclear, la ayuda al desarrollo y el control de pandemias globales, la regulación de Internet, la gestión de la actividad humana en los océanos y, por supuesto, el cambio climático.
En cumplimiento con mi deber de proteger a Estados Unidos y a sus ciudadanos, saldremos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. La reciente salida de Estados Unidos del acuerdo internacional más importante para enfrentar el calentamiento global es un motivo más de preocupación para una Europa agobiada por la crisis, el terrorismo y la inmigración. Una Europa que tal vez se vea obligada a fortalecer su posición geopolítica. O por lo menos así lo ve la canciller alemana Angela Merkel. Los tiempos en los cuales podíamos contar con otros han terminado. Es lo que he visto en los últimos días. Los europeos debemos tomar las riendas de nuestro destino. Es claramente China quien está llenando más agresivamente los vacíos dejados por Estados Unidos. Pero, ¿será el nuevo líder que dominará el mundo? Si bien China es una superpotencia económica, también es un país que enfrenta severos problemas sociales, financieros y medioambientales. Su modelo político tampoco parece muy atractivo para otros países. Es claro que el gigante asiático será cada vez más importante globalmente. Sin embargo, una cosa es formar parte de las decisiones y otra muy distinta es ser quien las toma. Parece que estamos entrando en una nueva era, una era poshegemónica en la que ninguna nación tendrá el dominio del mundo, aunque claramente hay algunas que serán más activas que otras. Y ojo, la retirada de Estados Unidos no implica su irrelevancia. Ya no será la superpotencia que solía ser, pero tampoco dejará de tener poder. El Pentágono, Wall Street, Silicon Valley, Hollywood y sus universidades continuarán siendo inmensas fuentes de influencia internacional.